Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida. Contenidos de interés, siempre en la sala de Jairo. Para nosotros es un verdadero placer, un orgullo colombiano, un orgullo vallecaucano presentar hoy al doctor Hugo Caicedo Angulo. Precisamente sus hermanos también estuvieron aquí, el doctor Julio César, la doctora Olga. Los tres salieron de Barbacoas, Nariño, estuvieron en el barrio del Troncal, se formaron, estuvieron en la Universidad del Valle y los tres se han destacado a nivel mundial. Es un orgullo para nosotros. Doctor Hugo, él pues es entre muchos otros logros académicos, PhD en Ingeniería Biomédica de Illinois. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jairo? Muchas gracias por su amable invitación. Estoy muy bien. Bueno, doctor, una revista muy importante en el mundo científico, lo voy a decir en español, de la naturaleza, de biotecnología o biotecnología de la naturaleza, donde, querida comunidad, escribir un artículo se demora 3 años en verlo publicado, porque obviamente es sometido a un examen riguroso, a un detalle letra por letra. Y hemos logrado, a través del doctor Hugo Caicedo Angulo, de sus hermanos, que precisamente esta revista, con un interesante proyecto, publique este artículo. Pues doctor, ¿nos puede por favor decir el detalle, contárnoslo por favor a la audiencia cómo ha sido esto? Sí, claro. Quiero aclarar el enfoque de la revista. La revista se llama Nature Biotechnology y está enfocada en dos partes principales. La ciencia y el negocio comercial de la biotecnología. Eh, En ese sentido, cualquier persona que esté interesada tanto en la ciencia y la parte comercial o empresarial de la biotecnología está muy interesada de poder estar pendiente de lo que se publica en la revista, y si se tiene el privilegio y el honor de publicar, es algo muy satisfactorio y muy grande. Lo que hicimos en- con esa revista fue un estudio enfocado en el estado actual de los sistemas de salud a nivel mundial. Los sistemas de salud a nivel mundial actualmente, por necesidad histórica, han sido enfocados en el cuidado de la enfermedad, no en el cuidado de la salud. Específicamente, la mayoría de las enfermedades crónicas no empiezan de un día para otro, empiezan a través de varios años, algunas requieren décadas. Sin embargo, la cultura alrededor de los sistemas de salud, de los reguladores, de las compañías que desarrollan drogas o dispositivos médicos, de los inversionistas, de las personas del gobierno, está específicamente centrada en buscar soluciones sintomáticas. Y a lo que me refiero es específicamente que como sociedad esperamos a que los individuos muestren señales y síntomas clínicos para tomar una acción. En ese sentido, tenemos una cultura y un sistema de salud reactivo que naturalmente no ha ayudado a mejorar los resultados de salud. Con la publicación, lo que nosotros estamos sencillamente es proponiendo
optimizar, mejorar lo que tiene que ver con la prevención secundaria, que tradicionalmente ha dicho que debemos enfocarnos en individuos asintomáticos que están progresando de la salud a la enfermedad. Sin embargo, en la práctica, la prevención secundaria ha sido ineficiente porque por la cultura que acabo de describir, los diferentes individuos activos de los sistemas de salud siempre están esperando a que se den estos síntomas y señales clínicos. En ese sentido, lo que quiero aclarar es que la publicación no fue solamente algo de ciencias, porque si sencillamente hablamos de ciencias, nos estamos limitando y reduciendo a asumir que los pobres resultados de salud están sencillamente enfocados en la ciencia y la tecnología, lo cual no es verdad. La ciencia y la tecnología son pilares grandes, pero aquí estamos hablando de incentivos en los sistemas de salud, en lo que incentiva a las clínicas y a los hospitales a enfocarse precisamente en los síntomas y las señales clínicas, lo que incentiva a los inversionistas o a las personas que tienen capital para invertir en la salud a buscar soluciones sintomáticas, lo que incentiva a los reguladores a aprobar drogas o medicinas o dispositivos médicos enfocados a tratar síntomas, no a curar la causa raíz de las enfermedades. Y obviamente también lo que incentiva a las compañías farmacéuticas a crear ese tipo de medicinas sintomáticas, ¿ya? Entonces, en ese sentido fue algo bastante comprensivo. Por eso los autores son multidisciplinarios. Mi enfoque siempre ha sido técnico en la parte de biotecnología y en este momento me tengo interés en la estrategia de negocios y lo que incentiva tanto a los sistemas de salud como a las compañías farmacéuticas a tomar una decisión para invertir en una alternativa. Mis otros coautores son el doctor Daniel Hashimoto, que es un director clínico en el Hospital de Massachusetts, el cual es el hospital más grande de la Escuela de Medicina de Harvard. Y el otro coautor es el doctor Gary Pisano, el cual es un decano y profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. También contamos con el doctor Alex Sandy Petland, quien es el cofundador y es profesor también del MIT Media Lab, el cual es un laboratorio multidisciplinario del MIT con un enfoque muy poco convencional hacia el desarrollo de ciencia y la tecnología. Y finalmente con el doctor Julio Caicedo, quien es mi hermano y que muchos ya sabrán que es un experto en materiales y biomateriales. Con él publicamos un artículo sobre materiales hace un par de años y desde ese entonces estábamos hablando sobre ese tipo de ideas. Excelente introducción, doctor Hugo. Bueno, le voy a preguntar ahora lo siguiente. ¿Cuidado de la salud es igual a medicina preventiva? Hay que tener en cuenta lo que la gente cree que es el cuidado de la salud. Como les dije anteriormente, en este momento la idea del cuidado de la salud es una idea errónea, porque no se está cuidando la salud, se está cuidando su enfermedad. Cuando estamos hablando de que un paciente tiene cáncer o tiene Alzheimer, en ese momento estamos hablando de una etapa avanzada de una enfermedad. Y en la mayoría de esos casos estamos hablando de soluciones sintomáticas, ¿ya? No necesariamente de curas. Hay casos aislados donde muy pocos pacientes logran curarse, pero en general ahí no estamos hablando del cuidado de la salud. Eso es lo que realmente estamos haciendo o desafiando a nivel mundial.
Ahí estamos hablando del cuidado de la enfermedad. Cuidado de la salud es cuando un individuo está saludable, cuando un individuo no presenta realmente los síntomas ni las señales clínicas, cuando podemos a una etapa muy temprana identificar que hay individuos de alto riesgo que están progresando silenciosamente y asintomáticamente hacia la enfermedad, ¿ya? En ese sentido estamos hablando de un cuidado de salud verdadero. Es decir, como usted lo señala en la reseña, ¿cómo evaluar si un individuo en particular se encuentra, digamos, en una etapa de progresión de determinada enfermedad? Sí, exactamente. Hay, en este momento tenemos diferentes formas de identificar factores de riesgo, que incluyen factores genéticos, factores ambientales y factores del estilo de vida. Haciendo una convergencia de esos factores a nivel individualizado, no a nivel general, podemos hablar de marcadores asintomáticos de alto riesgo. Ya, entonces, si podemos identificar a nivel individual o al menos grupal en una condición médica específica, vamos a poder identificar individuos de alto riesgo. Obviamente, eso no quiere decir que esos individuos ya son pacientes o que hay que medicar a esos pacientes. No, simplemente estamos haciendo un análisis de subgrupo, lo cual nos va a poder tomar decisiones proactivas, no como hacemos ahora. Sencillamente, bueno, alguien tiene una historia de familia de Alzheimer's o cáncer y lo que le decimos a esas personas es que probablemente en algún momento de su vida puede que desarrollen esa enfermedad. Entonces, esperemos a ver qué pasa. No, eso de esperemos a ver qué pasa es muy reactivo y eso no ayuda a que las personas tengan una vida más saludable. Entonces, lo que nosotros proponemos en nuestra hoja de ruta con acciones bien específicas es poder identificar esos marcadores de alto riesgo basados en las condiciones o los determinantes de salud que expliqué, de la genética, el ambiente y el estilo de la vida, y poder agrupar esos individuos. Luego de que ya tenemos este tipo de subgrupo dentro de una condición médica, podemos hacer un monitoreo. Y dentro de este monitoreo, algunos individuos no necesariamente van a desarrollar la condición y está bien. Sin embargo, dentro de ese mismo subgrupo habrá un subgrupo que inevitablemente entrará en la trayectoria de la salud hacia la enfermedad. Y esa trayectoria está caracterizada por otro tipo de marcadores asintomáticos. Son marcadores asintomáticos eh, de muestreo o progresivos. Ya, entonces, ahí vamos a necesitar otro tipo de soluciones de precisión diagnósticas proactivas para poder identificar esos individuos y al mismo tiempo toda la infraestructura del sistema de salud tiene que enfocarse a desarrollar soluciones que nos permitan intersectar ese tipo de condiciones antes de que las personas muestren señales y síntomas clínicas. Entonces, esto lo que estamos haciendo es un paradigma bastante revolucionario, así me lo han dicho muchas personas, porque la gente en general, los pacientes, los médicos, los reguladores, el gobierno, las compañías que desarrollan medicinas, no están mentalmente acostumbradas a pensar así. Como le dije antes, siempre estamos esperando a que haya alguna señal asociada con la enfermedad, pero si seguimos haciendo eso, como lo explico bien en la publicación, Sí. estamos sencillamente esperando a que los procesos desde un punto de vista fisiológico y biológico avancen
Ajá. y, y dañen de una forma agresiva los sistemas biológicos esenciales que cuando los detectemos y cuando queramos utilizar medicinas va a ser muy tarde para poder tratar esas enfermedades porque hay un daño agresivo y obviamente va a ser muy poco probable o imposible que se puedan curar las personas. Sí, es un cambio paradigmático muy grande. Es un aporte científico muy valioso en lo que le estoy interpretando y quiero trasladárselo así a la comunidad en estos términos sencillos. Es la superación de barreras para intervención temprana de las enfermedades, como usted lo cita. Doctor Caicedo, esto quiere decir entonces que dentro de ese nuevo paradigma vamos a llegar, o ustedes proponen, tener una medicina proactiva y no una medicina reactiva. Se propone primero que todo un cambio cultural, porque si no Ah, hay no, ese cambio claro. cultural Sí. no va a pasar nada. Sencillamente esto va a Ah, ser no. retórica y Ah, no. va a seguir pasando lo mismo que ha pasado todo el tiempo. O sea, eso empieza con un cambio cultural estructural y no solamente en un médico o en una persona que hace la regulación por parte del gobierno. O sea, tienen que ser todas las personas que están involucradas. Lo otro es que antes de poder hablar de la solución proactiva, dígase una medicina o un dispositivo médico, tenemos que tener herramientas diagnósticas de precisión temprana con suficiente sensitividad y sensibilidad para poder identificar a, a ciencia cierta quiénes son los individuos que están en alto riesgo. ¿Ya? Entonces, son varios componentes. La parte diagnóstica temprana y luego agrupar a todo el sistema o el ecosistema de salud para que empiecen a enfocarse en el desarrollo de este tipo de soluciones proactivas tempranas. Sí. Doctor Caicedo, cuando leí la información, me llamó la atención, pues, las tres patologías que ustedes han incluido porque son muy frecuentes en Colombia, por ejemplo, y me imagino que en el mundo. La atrofia muscular de la columna. Número 2, la diabetes tipo 1 y 3 y el mieloma múltiple. Sí, la atrofia muscular de la columna, aclaro, la diabetes tipo 1. No, no hablamos de diabetes tipo 3. De hecho, hay diabetes O sea tipo que 1 y yo diabetes quise que tipo también 2. fuera el 3, pero bueno, la No, 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 diabetes pues ya. tipo 1, Solo con dos diabetes ya tenemos suficiente daño en este momento. ajá, Eh, y sí, y el mieloma múltiple. Ese tipo de esas enfermedades se escogieron de forma estratégica porque nos dio un espectro de diferentes tipos de enfermedades, primero que todo, y también porque son enfermedades que están más listas para poder hablar del paradigma que estamos hablando. Y debo aclarar algo, o sea, nuestra hoja de ruta no es una solución al problema de salud ineficiente mundial, no. Estamos proponiendo unas sugerencias, creamos una hoja de ruta con detalles específicos a nivel científico, tecnológico y comercial, porque como le dije antes, aquí no podemos estar hablando simplemente de la ciencia si no tenemos un enfoque comercial, si no hay una proposición de valor para
sistemas de salud y y las compañías que desarrollan las terapias, esto tampoco va a funcionar. Entonces, esa es la parte que me parece que es muy clara, que muchas personas no han entendido. Muchas personas hablan solamente de que esto es solo ciencia, y quiero aclararte que eso no es solamente ciencia, porque si es solamente ciencia se queda sencillamente en un concepto académico de la ciencia. Y eso hay que tratar de trasladarlo y aterrizarlo en el mundo real. Y el mundo real tiene un incentivo económico, ¿ya? Y si no hay ese incentivo económico, el resto es retórica. Esas enfermedades son enfermedades que empiezan de una forma asintomática, ¿ya? Enfermedades que, con base en la evidencia científica actual relevante que tenemos, las estrategias que se pueden desarrollar de forma proactiva nos sugieren que los resultados de salud se pueden desarrollar, se pueden optimizar de forma dramática. Por ejemplo, en el caso de la atrofia muscular, el año pasado se aprobó una droga que se llama Zolgensma, y es una droga de tipo genética. Ya hay un vector que encapsula un gen que es defectuoso en esta enfermedad. Ese gen es el que causa la enfermedad. Entonces, nosotros analizamos por lo menos lo que se hizo en los ensayos clínicos, y a pesar de que hubo una mejoría, también identificamos que en los ensayos clínicos se pudieron haber mejorado. ¿Por qué? Porque la droga se enfocó en pacientes que tenían ya ciertas señales y síntomas clínicos, y en este momento pues se está esperando a ver cómo evoluciona con el tiempo, a ver si efectivamente al reemplazar ese gen defectuoso, esos pacientes en el resto de su vida se van a curar. Sin embargo, previamente, antes de que se hicieran estos ensayos clínicos, otros investigadores mostraron experimentos preclínicos usando ratones, ¿ya? Y ellos mostraron que eh, hay una ventana de intervención terapéutica muy corta para actuar en ese tipo de enfermedad. Si el gen defectuoso se cambia un día después de que los ratones, digamos por decir algo, hay un ratón o un ratón hembra que está embarazada y va a dar a luz a sus crías. Si las crías se tratan un día después de que han nacido, el cambiar ese gen defectuoso cura a todas las crías 100%. Si se esperan 5 días, 10 días, el nivel de efectividad va reduciendo, ¿ya? Entonces, eso es un resultado bastante impresionante que nos indica que la ventana de precisión para ese tipo de enfermedades es muy corta. Ya, entonces, por lo menos si estamos hablando en el caso de los humanos, eso nos puede sugerir de que entre más se espere de que un niño recién nacido avance con ese tipo de enfermedad, menos van a ser las probabilidades de que este individuo se pueda curar totalmente. Entonces, ahí sencillamente estamos convergiendo el concepto de marcadores asintomáticos. En este caso, el marcador asintomático es la susceptibilidad genética. En estos momentos nosotros podemos tener información de qué individuos van a desarrollar esta enfermedad, incluso antes de que nazcan, porque es una enfermedad autósoma de un gen recesivo. Eso quiere decir que los dos padres tienen que tener una copia defectuosa de este gen. Si los dos padres tienen una copia defectuosa de este gen, hay una alta probabilidad de que
el hijo va a tener esa enfermedad. Entonces, se podría hacer algo incluso antes de que el individuo nazca o justo después de que el individuo nazca. Muy contrario a lo que se hizo en los ensayos clínicos que estaban trabajando con niños que ya tenían entre 1 y 2 años. Ya había avanzado mucho el proceso. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Eso no es muy proactivo, es muy reactivo porque se esperó a que estos individuos mostraran las señales y síntomas clínicos. ¿Está claro? Pues doctor, yo trato de interpretarle aquí y me pongo claro en plan de la audiencia. Estamos hablando con el doctor Hugo Caicedo Angulo. Quiero citarles para que sigan ustedes en un contexto, ¿cómo llama el estudio? Nuevo paradigma e ideas clave para enfrentar enfermedades complejas y pandemias. Doctor, usted ha hecho énfasis en que no solamente ciencia, sino un negocio, y lo ha dicho así claramente. Yo le quiero preguntar, ¿vislumbra usted que esta hoja de ruta que ustedes han trazado pueda ser solución también para que la salud sea un derecho fundamental a nivel universal? Bueno, pues eso depende de qué es lo que usted habla de universal. ¿Estamos hablando de un país en particular y universal para todos los ciudadanos de ese país o estamos hablando universal a nivel mundial? Vea, doctor, yo quiero trasladarle aquí a la tierrita. Usted sabe que usted nació en Barbacoas, por ejemplo. Pues nací en Cali, Entonces, mis padres son de Barbacoa. bueno, por eso, doctor, pero usted tiene raíces de Barbacoas, Nariño, Ah, un no, pueblito. yo definitivamente barbacoano, de mis ancestros, Ah, sí, bueno, señor. doctor, y obviamente usted no ha olvidado, pues, que usted conoce bien Nariño, conoce Estaba bien en Nariño, Barbacoa. Claro. sí, señor. Entonces, es lo que le quiero significar. Usted sabe bien la carencia de salud que hay allá. Entonces, cuando usted me obliga a que le diga qué tipo de universalidad, yo le digo la colombiana, por ejemplo. ¿Será posible que nosotros tengamos esa necesidad básica con un derecho en una muy buena salud, en una muy buena cobertura, en una salud que pueda ser asequible para una comunidad como la de Barbacoas, Tumaco, Buenaventura, Quibdó, Cali, Bogotá? O sea, definitivamente es posible, pero como le digo, no solamente es una cuestión de mejorar las clínicas, los hospitales. Estamos hablando de un cambio radical, estructural. Esto es un ecosistema, ¿ya? Y el ecosistema tiene diferentes componentes. Eh, los recursos financieros para la salud, ¿de dónde salen? Los recursos financieros para apoyar la ciencia y tecnología para desarrollar sistemas diagnósticos preventivos y soluciones preventivas, de dónde salen. ¿Cómo se recupera esa inversión? Porque eh, los inversionistas tienen que tener una oportunidad de negocio para recuperarlo. Ya, eso hay que hablarlo en serio, así es, porque si no estamos sencillamente siendo optimistas, pero irrealistas, si puedo usar esa palabra. Y por eso es que hicimos esta investigación con el decano de la Escuela de Negocios de Harvard, porque estamos aterrizando esto en la realidad. No pues, sencillamente podemos hablar, wow, salió esta ciencia buenísima y esto va a curar todos los problemas de la salud. O sea, desafortunadamente eso no es el mundo real. Me encanta de que hayan progresos científicos impresionantes, los cuales hay, pero eso no se va a poder trasladar en comunidades deprimidas como las comunidades de Nariño o las cabeceras pobres en el Chocó. En este momento tenemos los recursos para que los diferentes
individuos de las diferentes organizaciones enfoquen esos recursos, tanto financieros como personal humano, en la medicina temprana de precisión personalizada. Y hay una oportunidad grande desde el punto de vista económico, hay una oportunidad de crear mucho valor, de capturar mucho valor, porque esto no es sencillamente, wow, vamos a mejorar la salud y esto va a disminuir las ganancias o las ventas. Eso hay que hablarlo así, don Jairo, porque esto es un negocio, ¿ya? Por eso yo aquí no voy a estar sencillamente hablando de ciencia. Me gusta la ciencia, pero yo estoy tratando de aterrizar esto en el mundo real. Si la gente realmente tiene la voluntad para identificar de que hay una oportunidad de negocio en, en el enfoque de la medicina de precisión temprana, porque lo hay, va a ser mucho más fácil de que las personas se interesen en apoyar ese tipo de iniciativas. Y un ejemplo muy sencillo es que hay unos recursos grandísimos para la educación, perdón, para la salud. Sin embargo, muchos de esos recursos se pierden. ¿Por qué? Porque se están invirtiendo en tratar enfermedades tardías, donde los procesos fisiológicos están completamente destruidos, ¿ya? Entonces, allí sencillamente no se va a curar nadie, sencillamente se va a tratar la enfermedad por unos cuantos años y la gente se va a morir. Eso es una pérdida de recursos. Obviamente mucha gente hace dinero de esa forma, y eso hay que decirlo. Eso lo hablamos abiertamente con el doctor Daniel Hashimoto en la Escuela de Medicina de Harvard y con el doctor Gary Pisano en la Escuela de Negocios de Harvard. Hay una oportunidad para que la gente continúe haciendo dinero, pero no solamente que continúen haciendo dinero, sino para que todos los diferentes componentes tengan mejores resultados, especialmente los pacientes, ¿ya? Y especialmente pacientes de esas zonas deprimidas que estamos hablando. Doctor, bueno, esto me quedó sonando bastante. Le voy a citar un caso antes de hacerle la siguiente pregunta. El señor Bill Gates está preocupado con la diarrea en África. Tiene muchísima plata, ¿verdad? Dio Eso dicen, ¿no? muchísima plata para esta investigación de la diarrea en África. ¿Cuántos de ellos en el mundo, ellos, los de dinero, mucho, demasiado dinero, no pueden aportar para que este nuevo paradigma que ustedes han trazado llegue? Yo no sé si soy, ay, que romántico, utópico, una utopía muy grande, aunque las utopías son buenas porque hay que bajarlas a la creencia, a la isla aquella del escritor de la utopía, pero doctor Caicedo, esto de la pandemia nos ha estremecido y nos ha dejado claros que en comunidades como la colombiana es demasiado frágil la salud. No tenemos una infraestructura de salud. Entonces digo, un llamado a, con 10 señores, que además hay muchos más que puedan aportar, pues sus negocios siempre serán mejores, porque ellos habrá en forma de un debe haber saldo y saldo a su cuenta. ¿Por qué? Porque la gente va a tener empatía hacia sus negocios, hacia sus productos, ¿no? Entonces, eso también cuenta, ese es un valor importante. Lo que quiero decir es que como les sobra plata, a muchos pueden invertir siendo generosos, bondadosos, filantrópicos, y entonces hay más humanidad, hay más seres saludables para que puedan seguir comprando los productos del señor Bill Gates o los servicios, por ejemplo. Es un comentario muy apropiado. Obviamente, yo aquí no estoy sugiriendo que el sistema actual
del cuidado de la enfermedad, porque no tenemos un cuidado de la salud, se desmantele, ¿no? Porque pues obviamente tenemos una población con enfermedades crónicas que necesitan ayuda. No nos podemos olvidar de esas enfermedades ni de esa población que está sufriendo. Sin embargo, si no hacemos nada, si sencillamente continuamos con esa tendencia, o sea, vamos a continuar con un sistema de salud roto, un sistema de salud en donde las personas sencillamente no se mejoran, en donde se pierden muchos recursos y en donde eh, solamente unos integrantes del sistema de salud son los que ganan el dinero. O sea, hay un investigador muy importante en la Escuela de Negocios de Harvard que se llama, es el doctor Michael Porter. Él hace más de una década, él abiertamente criticó el sistema de salud. Él dijo específicamente el valor que se está creando en el sistema de salud es específicamente para aquellos que devengan basado en el cuidado de la enfermedad. ¿Ya? Hay instituciones médicas donde obviamente pues se compensa por el tratamiento y los servicios que se prestan, pero no por el beneficio que eso genera en los pacientes. Entonces es un sistema en el cual es la única industria realmente donde se paga por servicios, pero no realmente por el beneficio que esos servicios tienen que proveerle a los pacientes. Un ejemplo muy clásico que yo cito es, por decir algo, la industria automotriz. Si usted quiere comprar un carro nuevo, usted lo compra y, asumiendo que tiene los recursos, y si por alguna razón este carro falla, pues usted tiene la posibilidad de devolverlo o hacer que se lo arreglen. En salud no ocurre eso. En salud se paga por el servicio, pero no se rinden cuentas con respecto al valor que esos servicios han sido suministrados a los pacientes. Afortunadamente, a nivel mundial eso está cambiando, algo que se llama value-based care, es como el cuidado basado en el valor. ¿Ya? Aquí en Estados Unidos hay una revolución andando. Actualmente muchos de los sistemas de salud están cambiando sus modelos de negocios. Mire que no estoy hablando de ciencia, están cambiando sus modelos de negocios en donde a los médicos y a los sistemas de salud se les paga teniendo en cuenta en el beneficio que ellos han proveído a los pacientes, no en el servicio, no sencillamente en el servicio ni en las medicinas que ellos le dan a los pacientes. Entonces, eso es algo también revolucionario, pero a nivel general, pues ayuda a mejorar el sistema. Sí. Es un choque porque la gente tampoco ha estado acostumbrada a trabajar así, pero es un progreso. Doctor Caicedo, le voy a establecer otro parangón. Cuando usted, como un hombre formado académicamente, por ejemplo, PhD en ingeniería biomédica, estamos apuntando aquí a la medicina biológica antes que la química. Esas grandes multinacionales, esos grandes laboratorios que hay de medicamentos químicos, digamos, tendrían a desaparecer porque, por ejemplo, en Colombia apenas estamos comenzando a ver las propiedades de cannabis. Apenas el gobierno está chuleando para que ya personas de negocio sobre el cannabis están en Colombia, pero han invertido y están esperando el chulito del gobierno para que ellos puedan producir cannabis medicinal. Bueno, usted habló de varias cosas allí. La primera parte que usted menciona es si las compañías, bueno, si haber un cambio de la medicina química a la medicina biológica. Sí. En este momento quiero hacer una aclaración. En este momento no hay realmente ninguna compañía biofarmacéutica que solamente desarrolle medicinas químicas. Por eso he estado
repitiendo constantemente, biofarmacéutica. No uso la palabra solamente farmacéutica, porque eso es parte del pasado. Cuando hablamos de farmacéuticas, son específicamente compañías que desarrollan drogas basadas en química sintética. Actualmente, de hecho, el enfoque es en algo que se llama biologics, que son productos derivados de organismos vivos como células o proteínas. Entonces, es lo que usted habla, medicinas basadas en biología. Y la mayoría de las compañías grandes tienen los dos segmentos comerciales y científicos. Entonces, bueno, y lo otro es que también muchas de esas, de las medicinas químicas en ciertas enfermedades funcionan muy bien, funcionan mucho mejor que las drogas mmm, biológicas, como usted las llama. Y de hecho, hay algo que se está usando mucho ahora en cáncer principalmente, que es la combinación de terapias, ¿ya? Entonces se combinan terapias químicas con terapias biológicas y se ha demostrado que eso en algunos pacientes mejora considerablemente los resultados de la salud. Entonces yo no creo necesariamente de que las drogas químicas van a desaparecer. Lo que yo creo que va a haber es un cambio en el cual podamos estratificar mejor, podamos identificar mejor cuáles son los grupos de pacientes que van a poder responder mejor a esas terapias, porque en el pasado lo que se ha hecho es que en una condición médica se asumen de que todos los pacientes son iguales y eso ha sido un error. O sea, no todos los pacientes que tienen diabetes tipo 2 son iguales. No todos, sencillamente porque cada individuo tiene un sistema genético particular, ¿ya? Y obviamente desde el punto de vista de la farmacogenética, eh, los individuos reaccionan de una forma diferente. Entonces yo creo que ese va a ser más bien el cambio. Lo otro de usted mencionó de la cannabis, marihuana. Es un tema muy controversial porque, y principalmente, o sea, no tengo muy claro, mucho conocimiento del caso Colombia, no puedo hablar mucho al respecto, pero en Estados Unidos ha sido, ha habido mucho auge, pero tiene sus controversias sociales. ¿Por qué? Porque hace muchos años aquí en Estados Unidos se declaró la guerra en contra de las drogas y principalmente en contra de la marihuana. Y individuos de comunidades desfavorecidas como las comunidades negras y las comunidades mestizas aquí en Estados Unidos fueron encarcelados. Hay muchas personas que se están pudriendo en este momento en la cárcel. Sin embargo, en este momento hay personas que no son negras que están creando negocios que se están enriqueciendo precisamente por lo que este país ha condenado a esas otras personas. Entonces esa parte es un poco controversial. Doctor, no, controversial, no. Eso es un racismo. Definitivamente. Sí, ahí no nos podemos ir con eufemismos. Es un racismo. Y un racismo con el cual, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Sí, lo censuro. Ayer hablábamos con una psicóloga que nos dice que lo de George Floyd tenía que pasar para que la humanidad pueda cambiar. Yo con todo respeto a su formación académica, ni más faltaba, pero es grato hablar. Qué bueno que existen las palabras. Yo también me puedo expresar a mi manera. Entonces yo le dije, mire, yo respeto mucho su posición, pero yo no estoy de acuerdo con eso. El Señor lo tenía esposado. De ahí en adelante eso fue una barbaridad. Y la humanidad, para mí, ¿sí? Con toda humildad lo digo, no se puede construir a punto de barbaridades. Ya las variedades como el nacionalismo de Hitler, las guerras mundiales, todo eso es una historia, pero si la volvemos a repetir con otra barbaridad, la estamos repitiendo, mejor dicho. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ello. Estaba esposado el individuo, si era una contravención, es un ciudadano con dignidad que hay que respetar.
y llévelo donde lo tenga que llevar. Pero ya una barbaridad de esas, yo no estoy de acuerdo. Pues pasemos a otro tema, doctor. Perdone. Mm, sí, doctor, esto realmente es muy importante. Pues loas para ustedes, agradecimiento. Qué grandioso que tengamos personas como usted en Boston y se haya formado, pues, como se ha formado sus hermanos. Eso para nosotros que tocamos aquí temas humanos en la sala de Jairo eh, es muy importante, digno de resaltarse, porque en la manera que hemos estado conversando, está dejando también usted un ejemplo para aquellos de barbacoas que nos escuchan, por ejemplo, mire cómo es tener disciplina, tener un proyecto de vida, mire que yo pude llegar, a pesar de lo que estamos tratando, a pesar de un racismo, pero usted se impuso con su disciplina, con su manera de actuar, con su academia, y está donde está sentado en este momento en Boston, eh, en cuna de grandes universidades, de manera que eso nos sirve a nosotros para presentar aquello. Doctor, ¿usted cómo ha vivido? Vamos a hacer otras consideraciones, una charla aquí en la sala de Jairo. Eh, ¿Cómo ha vivido un científico como usted en un país como Estados Unidos, con un líder cometiendo torpezas como las ha cometido, porque eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo? Entonces, ¿qué reflexión en su interior ha tenido? Es que para usted debe ser esto caramba, es muy importante, muy significativo. O sea, porque usted sabe bien de qué se está hablando y qué está pasando en el mundo. Hay una pandemia, ¿sí? Que nos tiene asolados. Entonces, doctor, en su introspección, ¿qué ha pensado? ¿Cómo ha cavilado esto? ¿Está hablando específicamente de la pandemia del coronavirus? Sí, es que yo ya no quise, por programación neurolingüística, decirle el COVID-19, ¿no? La pandemia de ahora, doctor, sí, cómo no. Ok. Bueno, o sea, pues los resultados hablan por sí solos. Yo no creo que tengo que eh, ahondar más en esos resultados. En este momento Estados Unidos tiene el mayor número de muertos a nivel mundial y obviamente eso refleja muchas cosas, refleja la falta de liderazgo a nivel federal. Yo estaba en Colombia en diciembre pasado y yo ya venía siguiendo la pandemia desde que apareció a principios de diciembre. Cuando regreso a Estados Unidos en enero, lo que yo escuchaba tanto del presidente como de los altos oficiales era de que eso era simplemente una gripa y de que se iba a ir muy pronto. Me parece que no se tomó de forma seria la magnitud de la pandemia, no se monitoreó cómo la pandemia estaba avanzando y saliendo de los confines de China. Y más importante también, cuando llega a Europa todavía se duda. Entonces, eso de echarle la culpa a los demás me parece que no tiene ningún sentido. O sea, hay que ver el registro histórico de lo que se hizo a nivel federal, de lo que dijo el presidente, de lo que dijeron los altos oficiales. Hubo negligencia. Fue algo muy reactivo, ¿sí ve? Estábamos esperando a ver cómo los síntomas y las señales observables se iban presentando. Entonces, cuando llega acá, los primeros casos, yo recuerdo que hubo una gráfica muy informativa. Cuando se empiezan los primeros casos acá en Estados Unidos, alguien hizo una gráfica de cómo estaban funcionando el sistema de aviación. O sea, en Europa ya se había cancelado totalmente el sistema de aviación, mientras que aquí en Estados Unidos era como si estuviéramos en una feria, ¿ya? Y obviamente pues todo el mundo viajando por todo lado se estaba llevando el virus. Entonces ese sistema reactivo obviamente afectó muchísimo la situación.
Ya. Doctor Hugo Caicedo Angulo, ¿estamos cerca de la vacuna? Hay diferentes organizaciones, tanto a nivel, desde el punto de vista de lo que sé que se está haciendo en Estados Unidos, en Europa, hay diferentes organizaciones a nivel de gobiernos y a nivel de corporaciones privadas, específicamente compañías biofarmacéuticas. Según el doctor Anthony Fauci, hay candidatos en los que yo podría decir que soy cautelosamente optimista de que algunas de esas vacunas se van a aprobar. ¿Cuándo? O sea, el proceso de desarrollo de drogas no es algo muy sencillo. Es un proceso que toma varios años. Sin embargo, estamos en una pandemia y hay que acelerar los esfuerzos y ser un poco más agresivos y más rigurosos y dedicados con los tiempos. ¿Cómo ha Algo que, visto? Perdón. Bien pueda termine, doctor. sí, algo, lo que quería concluir es que muchas de las drogas que se aprueban funcionan muy bien en ciertos grupos de individuos, pero en otros individuos con la misma condición médica no funcionan bien. Entonces, esa es la parte que puede ser de preocupación y específicamente porque como se está haciendo tan agresivo con los tiempos y la investigación, posiblemente no se es tan riguroso revisando los ciertos datos. Pero no tengo duda de que van a haber varias vacunas que se van a poder aprobar, se van a aprobar, ya, aprobar. Ya luego el mundo real es el que nos va a decir si funcionan o no funcionan. Ajá. Sí, porque en este momento paradójicamente hay en el mundo un problema. mm, Usted lo puede entender, pues, obviamente. Eh, para mí es un poco complejo, porque escuché un científico español esta mañana diciendo que tenían problemas porque el organismo vivo se estaba diseminando de tal manera que va a ser muy complejo poder recaudar más, será el código o lo que falte, porque el bicho se ha diseminado, pues ha mutado. O sea, esa es una de las mayores preocupaciones que yo he tenido siempre, porque muchas de las estrategias que se están usando ahora han sido con base en la información genética del virus, ¿ya? Específicamente, una compañía que estoy siguiendo está aquí en Boston o Cambridge, se llama Moderna, y Sí, ellos están desarrollando una alternativa nueva que está basada en una molécula de ARN, y es una molécula que está hecha con información, con una parte de la información genética del virus. Entonces, una de mis preocupaciones es, bueno, si el virus muta y alguna secuencia de esa que se ha escogido para crear esta molécula de ARN cambia, esta vacuna va a funcionar, posiblemente si funciona bien, en los individuos que tienen la secuencia genética original. No va a funcionar en los individuos en que los tienen un nuevos. virus mutado. ¿Sí me entiende? Sí, sí, claro, doctor, queda claro. Sí, lo de ayer fue ayer, periódico de ayer, lectura de una genética del caso de este bicho, pero como está mutando, entonces la lectura genética hoy es otra, obvio. Y Bueno, y que entonces, tampoco sabemos cuáles son los orígenes de este virus. O sea, yo sinceramente no sé de dónde salió ese virus. Es un virus no sabe que usted. tiene un comportamiento muy raro, es un Ajá. comportamiento que no se ha Do- experimentado antes, entonces realmente es muy difícil hacer una do- evaluación certera. Doctor Caicedo, usted estuvo en diciembre en Colombia, ahora está, se fue para Estados Unidos, a Boston, en este momento. ¿Usted cómo ha visto el manejo de la pandemia desde allá, desde su punto de vista, el manejo que ha tenido el gobierno colombiano? O sea, yo puedo hablar de
los resultados, y por lo menos cuando yo comparo los resultados en Colombia con los que estoy viendo acá, me parece que no son tan desalentadores. Sinceramente estaba muy preocupado porque pensé que las cosas allá se iban a poner muy mal, pero al menos desde el punto de vista del distanciamiento social, aunque no es perfecto, me parece que en términos generales se ha manejado mucho mejor en Colombia que en Estados Unidos. Ya, obviamente hay variaciones en diferentes regiones. Tengo entendido de que hay lugares como Antioquia, Medellín, Cúcuta, Norte de Santander, donde los resultados son mucho mejor que en el resto del país. Ya tocaría es ver cuáles son las condiciones intrínsecas de cada región para ver por qué se da esa variación, pero como no estoy allá, no puedo realmente hablar mucho al respecto de las diferencias de las regiones. Y usted con todo ese potencial que tiene cuando está acá. ¿Cuándo viajo a visitarlos o qué? No, cuando nos entrega toda esa capacidad, ese bagaje académico que usted tiene. Pues cuando me inviten, porque no he recibido Cuando ningún lo tipo llame el de, Ministerio de Ciencia, por ejemplo. no he recibido ningún tipo de invitación de ¿Cómo ningún le tipo parece? de gobierno, de ningún tipo de organización, y Ajá, siempre he estado interesado en apoyar. No sé, qué posiblemente bueno. no hay mucho interés en lo que yo pueda aportar allá. No, 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 no. Doctor, no, eso no, 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 no lo diga que en verdad que no. ¿Cómo? Yo me voy a encargar de que realmente, pues, sí haya interés, pero por Dios, de una cosa obvia, lógica. Esto es Bueno, pero es que, es axiomático, que, pues es que, tener a es un que tipo como usted acá con su preparación en un país, no digamos pues que, no sé, atrasado, no, no, no. En vía de no, desarrollo, pues no cuánto nos vamos a demorar para desarrollarnos, pero bueno, estamos en vía de desarrollo. Como no tener una persona como usted con su formación académica. pero es que Doctor, lo que le digo es, perdón, es que bueno, ha habido en estos últimos días una visibilidad para mí y para mi familia, pero no es que seamos nuevos. Creo que en no, 2012, no, en el 2012 el presidente Santos condecoró a mi familia, a claro, mi hermano, sí, a mis padres, y obviamente solamente se quedó eso en una medalla. O sea, no hubo ningún tipo de acción ah, proactiva del gobierno de él en cuanto a, wow, usted podría realmente específicamente con mi hermano que está allá, usted podría realmente ayudarnos a crear muchísimo valor desde el gobierno para poder tener mucho más impacto. O sea, nunca escuché nada de eso y pues ahora tampoco he escuchado pues que los gobiernos hayan tenido mucho interés en el aporte que se pueda crear de la familia Caicedo Angulo más allá pues de la academia. Porque obviamente el impacto viene desde el punto de vista gubernamental, ¿ya? Ahí es donde se toman las decisiones, ahí es donde se pueden afectar o impactar de una forma positiva a las comunidades. Y ahí es donde podría haber más impacto. O sea, la academia es genial y a mí me encanta que mi hermano Julio César Caicedo esté en la academia, pero hay límites. O sea, la escala es limitada. Yo cuando lo escucho hablar, o sea, yo escuché la entrevista que usted le hizo y yo decía, wow, o sea, para mí Julio es mucho más, es un mejor interlocutor que yo y obviamente tiene ideas mucho más asentadas a la realidad porque él está allá. Y la forma como yo lo escuchaba hablar, yo decía, Julio debería estar asesorando o a la gobernadora o al presidente porque tiene una visión muy acertada de lo que está pasando allá y eso nunca ha pasado. Entonces, hay diferentes razones, pero como te digo, yo hablo más con la evidencia de lo que está pasando, lo que ha pasado. Y no me parece que ha habido buena recepción en cuanto a lo que nosotros podemos aportar más allá pues, de una publicación en la revista más importante del mundo. no, doctor, eso está claro. Esa es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de lo que tenemos. Eso es lo que hay, eso es lo que hay.
llama la atención lo que usted dice, no, no puede quedarse en una medalla, completamente de acuerdo. No, en eso se quedó, en eso se No, quedó. por eso, doctor, muy bueno, un reconocimiento bien, pero Claro, pero entonces, o sea, si estamos hablando de círculos de poder que son exclusivos para ciertas por- familias, hay pues, que pues llegar ¿cómo allá, puede ser? doctor, hay que llegar Ah, allá. perdón. Pues sí, o sea, eso ya estamos hablando pues de círculos cerrados de poder Sí, en los pues, cuales pues, el interés individual principalmente es el que prima, no no, necesariamente pero el pues, interés todo eso hay que colectivo. romperlo en Colombia, doctor, porque aquí todavía hay gente, hay políticos que creen que ellos, uno en su inmensa sabiduría, se creen mesiánicos y la gente traga ese cuento, la gente se lo come el cuento. No, 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 no. Individual ya no se puede nada, nunca se ha podido, y menos hoy por hoy. Se necesita un liderazgo colectivo, manejado por Le voy a los... dar un ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy simple. Hace Listo. varios años, cuando el presidente Obama invitó a la delegación de Colombia a celebrar el aniversario del Plan Colombia, el presidente Santos vino con su delegación, te podían invitar 250 personas, invitaron a modelos, a cantantes, a bailarines, lo que sea. Eh, para ese evento. El día anterior trajeron bailarines negros de Cali a que hicieran un show y al día siguiente a toda la gente negra la excluyeron de esa invitación en la Casa Blanca. Ya, entonces, eso fue realmente una muy diciente para mí. Es decir, lo que pensaba el presidente Santos y su ministro Pinzón en ese entonces era, bueno, podemos traer a esos negritos a que nos diviertan con su salsa, pero a la hora de tratar temas de interés nacional críticos, no los vamos a exponer a la Casa Blanca, los vamos a excluir. Y eso fue extremadamente triste. Me fue muy penoso para mí evidenciar esa situación, porque yo estuve en Washington. A mí me llegó una invitación de la Embajada de Colombia a Washington a el show de salsa, pero al día siguiente, obviamente me excluyeron. O sea, esa es la parte donde uno dice, wow, o sea, somos colombianos para ciertas cosas, pero para cosas importantes realmente no somos colombianos porque nos están excluyendo sencillamente por la raza. Pero doctor, usted fue excluido del protocolo del gobierno colombiano allá o de Casa Blanca. No, no, el gobierno colombiano tenía la facultad de La invitar tenía. a quien quiso, a quien quería. Y como le digo, invitaron a modelos, invitaron a cantantes, invitaron a un poco de gente que, o sea, no sé realmente qué es lo que le aportan al país. O sea, me interesaría buscar pues el récord, pero hubo un grupo de afrocolombianos que estuvimos allá. No estoy hablando sencillamente de futbolistas o de cantantes, que obviamente los respeto muchísimo, pero incluso los mismos, o sea, los mismos bailarines negros que invitaron, pudieron haberlos invitado el día siguiente al evento de la Casa Blanca. Ni siquiera ellos. Estoy hablando o sea, de exclusión a nivel alto. Entonces, si ese tipo de cosas pasan en ese tipo de eventos, no me extraña que en este momento pues no se haya hecho una consideración apropiada de el valor que no solamente yo, Hugo Caicedo, Julio Caicedo puede aportar al país desde el Estado pues del alto gobierno, ya que es donde realmente se toman las decisiones de largo plazo que van a influir al país. Hay muchísimas personas talentosas. Yo no estoy diciendo, bueno, invíteme a mí y yo lo hago. No, hay muchas personas en Colombia que son tanto personas afrocolombianas como indígenas que están muy preparadas, pero que pues tradicionalmente han sido excluidas. Aunque últimamente pues he visto que ha habido un cambio en ese tipo de retórica. Esperemos que realmente esto pueda pues realmente sostenerse con el tiempo, no que sea algo simplemente momentario. Doctor Hugo, muchas gracias. Muy amable. Por último, un mensaje, por favor, desde Barbacoas hasta La Guajira.
a todo Colombia. Un mensaje de, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Hace muchos años sabía de usted y es muy grato poder estar aquí. Y un mensaje de amor, un mensaje de solidaridad con Colombia, un mensaje de perseverancia. Usted mencionó pues mi trayectoria académica en la industria. Definitivamente se requiere muchísima disciplina, muchísima perseverancia, pero algo muy importante que muchas personas a veces no consideran y que tampoco se ha mencionado es la voluntad de hacer sacrificios. Yo aquí llevo muchísimos años y hay cosas que he sacrificado. Ya no ha sido fácil, es decir, el dejar mi familia y estar aquí solo por todos estos años que he estado es un sacrificio. El dejar a un lado ciertos gustos o incluso el dejar de hablar español por muchos años para poder mejorar mi inglés fue un sacrificio. Afortunadamente está volviendo otra vez y me siento muy bien, pero las personas colombianas de cualquier raza, de cualquier estatus social, tienen una capacidad impresionante y me parece que deberíamos de poder canalizar esa capacidad en lo positivo y creer más en lo que se puede crear y hacer internamente en Colombia para el beneficio colectivo. Doctor Hugo Caicedo Angulo, fortísimo abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias por su invitación y un saludo para todos. Gracias. Sorpresa nos da la vida, ¿verdad? Nunca dejemos Bueno, de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. La verdad como una forma de vida.